voy a tener un varón en diciembre. ¿Usted también hace circuncisiones a los bebés? No, nosotros no hacemos circuncisiones. No tenemos nada que ver con eso. Y eso es algo que tienes que revisar con tu pediatra. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar una lesión de bajo grado a una lesión de alto grado? Un ginecólogo me comentó que tenía 2 años para quitarse, tal vez es lo que decía. Normalmente las lesiones de bajo grado van a desaparecer por sí solas en 1 a 2 años más o menos, o es lo que deberíamos esperar dependiendo de cada caso. No significa que el hecho de que no desaparezca se va a convertir en una lesión de alto grado. Pueden permanecer así como lesiones de bajo grado un tiempo. Se habla de que el momento que hubo una exposición al virus del papiloma humano al desarrollo de cáncer pueden pasar entre 5 a 10 años. En este transcurso aparecen las lesiones de bajo grado y las lesiones de alto grado. ¿Es verdad que la pastilla Post-Day causa infertilidad si se usa en exceso? No es verdad. No hay estudios demostrados que cause un daño permanente. De hecho, los efectos van a estar afectados solamente en ese ciclo menstrual. O su efecto más bien solo va a estar presente en ese ciclo menstrual. Y si no, ¿qué podría indicar manchado marrón 3 días seguidos? Según mis cuentas, cerca de la ovulación. Es difícil saberlo. Puede ser desde si hay un sangrado que puede haber durante la ovulación. Sí, puede ser por alguna otra razón, puede ser pólipos, pueden ser miomas, puede ser sangrado después de tener actividad sexual. Hay muchas las razones y si es un sangrado anormal, amerita una consulta. ¿Me puedo poner la tercera dosis de la vacuna de virus del papiloma humano un mes antes de que me toque? Lo ideal es esperarte si tiene flexibilidad, tanto algunas semanas antes como después. Lo ideal es seguir las recomendaciones tal cual como son para lograr la mayor eficacia de la cobertura. ¿Me hace daño pintarme el cabello estando embarazada? Tengo 17 semanas. No, generalmente, esta es una pregunta bastante frecuente en la primera consulta que tienen las pacientes en cuestión a su embarazo. Anteriormente sí se conocía que los tintes tenían muchos tóxicos. Normalmente o a estas alturas la verdad es que ya casi ninguno cuenta con las sustancias que hacían daño. Y aún así, si lo tuvieran, ya pasaste las semanas más importantes para el riesgo de teratogenicidad y el área del cuero cabelludo es muy pequeña como para que haya una absorción significativa. ¿La vacuna del virus del papiloma humano que pone el sector salud a las niñas realmente las protege? Sí. Tenemos mucho miedo a utilizar vacunas del sector salud y por diferentes situaciones. Creo que sí en ocasiones han abusado de la confianza en algunas situaciones por mencionarlo de esa manera. Sin embargo, uno de los aciertos más grandes que ha tenido el sector salud en México es los esquemas de vacunación en los niños, al menos hasta ciertas fechas. Cuando al hombre se le diagnostica con teratospermia, ¿se puede producir un embarazo natural? La teratospermia se diagnostica cuando menos del 4% de los espermas en el semen de un hombre son normales. Entonces, esto va a hacer que las condiciones para que se desarrolle un embarazo fisiológico o un embarazo de manera natural sean poco comunes. Sin embargo, no es 100% esto. ¿Puede existir? Sí, se puede embarazar de manera natural. ¿Es probable? Es poco probable. O la probabilidad está disminuida en comparación a una persona que no padece de este diagnóstico. Hola doctor, ¿qué tan cierto es que el cambio de clima provoca que duelan las articulaciones? Híjole, ahí sí me agarran bastante en curva. Hasta donde yo sé, no hay una evidencia científica conclusa. Se habla de que los pacientes que tienen dolor articular crónico pudieran experimentar a los cambios de temperatura, sobre todo con el frío. Y también hay algo de evidencia que los cambios de temperatura, la presión barométrica, y hay otro tipo de evidencia también que dice que esto podría ser mental, que solo nada más las personas que creen que van a tener dolor o más dolor cuando hay cambios de temperatura podrían tenerlo. Entonces, hasta donde yo sé, y corríjame alguien si estoy equivocado, no hay una evidencia conclusa de que esto sea verdad. Si ya no pudiera ser médico, ¿a qué le gustaría dedicarse? La verdad es que no tengo idea. ¿Qué sí me gustaría hacer? Me gustaría vivir de manera remota. Sigo ahí algunas cuentas en TikTok que es estas personas que compran un rancho y viven de lo que siembran y del agua que obtienen ahí. A lo mejor ese tipo de cosas podría ser interesante, pero la verdad es que no tengo idea y ojalá nunca suceda. ¿Por qué se decidió por ginecología? La verdad es que
Se acompaña a la mujer desde muy temprana edad hasta edades muy tardías. Hay consultas, ya sea en el consultorio, hay urgencias, hay cirugías. La verdad es que es muy, muy amplio. ¿Le gustaría tener más hijos, doctor? No, creo que 2 es un número suficiente. ¿Me gustaría tener más perros? Sí, pero mi esposa no me deja. Ahora, doctor, ¿por qué será que este mes no ovulé? No tuve moco transparente, todos los meses ovulo. Si bien este método de Billings, en el cual la mujer checa el espesor que tiene el moco cervical para saber si está ovulando o no, es una forma que puede ser eficaz en pacientes que son muy normorregladas y que conocen muy bien su cuerpo. El hecho de que no lo hayas notado no significa que no ovulaste. Entonces valdría la pena conocer tu historial, saber cómo son tus reglas, si estás arreglando mes con mes, y en base a eso ver si sí estás teniendo ciclos ovulatorios o no. Doctor, ¿a qué se debe la falta de deseo sexual? 7 meses post cesárea, estoy lactando, mi marido dice que invento. Creo que dice invento. Es difícil, esto es algo que se debe de abordar en una consulta, porque el deseo sexual no solo es una cuestión de que pudiera haber alguna alteración hormonal, sino puede ser también psicológica y un desgaste. Entonces, esto se tiene que abordar en una consulta para ver si se puede identificar alguna causa. Si no se puede identificar una causa, se puede recomendar acudir con una psicoterapeuta especialista en ese tipo de conducta. Y son muchas cosas las que pueden afectar. Seguramente estás cansada, seguramente no ha habido una recuperación completa. Son muchas cosas. ¿Cuánto tiempo se recomienda usar una faja postparto? Realmente no es algo que recomiendo. Y en general a todos mis pacientes les pido que compren una faja. Los resultados o la evidencia que hay en relación a las fajas es dividida. Las opiniones están divididas en el sentido en que sí pudiera proporcionar, sobre todo en las cesáreas, un buen soporte y estabilidad, sobre todo de la presión que se tiene que hacer al caminar y de sentarse, pararse. Pero realmente no es algo indispensable. Ayuda, sí se ayuda, perjudica, no, salvo que estuviera muy apretada si pudiera haber alguna afección. Pero la rehabilitación tanto de los músculos, de los rectos abdominales como del piso pélvico no la va a hacer una faja. Entonces sí puede brindar un cierto soporte. En mi opinión creo que va más relacionado a la cuestión en las pacientes posquirúrgicas después de una cesárea. Sí me pusieron la vacuna del VPH hace 9 años en la primaria, ¿aún funciona? Sí funciona. Y si tienes 2 o 3 dosis, la cobertura es suficiente. Y hay una cobertura significativa para sobre todo los virus más oncogénicos y los que tienen más probabilidad de desarrollar verrugas en el área genital. ¿Se puede poner la vacuna Gardasil 9 después? Sí. Sí, se desea ampliar la cobertura porque abarca más tipos de serotipos. Y sobre todo si es una población de riesgo, parejas o pacientes más bien que tengan múltiples parejas sexuales o que tienen alguna inmunodeficiencia, en las cuales ampliar la cobertura que tiene la vacuna puede resultarle beneficioso. Dice la pregunta, después de una cesárea, ¿cuándo se puede hacer ejercicio de cardio y pesas? Principalmente la respuesta correcta a esto va a ser cuando tu médico te dé alta. Sin embargo, normalmente después de una cesárea, aproximadamente entre unos 7 a 10 días después, hacemos una revisión de puntos. En el caso de los puntos que sí se tienen que quitar, porque hay unos que se absorben, pero como quiera se hace la revisión de herida. Y después de eso, al menos particularmente yo lo que hago es en esa revisión, después de eso en un mes, una vez que termine la cuarentena como tal, volvemos a hacer una revisión, vemos que haya una adecuada cicatrización, que el útero haya regresado a su posición normal, y una vez que suceda esta consulta, normalmente las doy de alta y pueden retomar actividad de menos a más. VPH positivo pero 16 y 18 negativo. ¿Qué porcentaje de desarrollar cáncer se tiene con otras cepas de alto riesgo? Si nos basamos en la estadística y viendo desde el opuesto, 16 y 18 tienen aproximadamente un 80-85% de probabilidad de causar cáncer. Todas las demás cepas de alto riesgo van a tener aproximadamente un 20-25% del desarrollo de cáncer. Y esto no va a depender específicamente de tener algún tipo de virus, sino de la persistencia del virus en sí. ¿Qué hace que pueda persistir el virus? Factores que inmunosupriman a los pacientes y sobre todo situaciones como el tabaquismo que ayudan a que no se elimine este virus y que el virus persista y que puedan desarrollarse las lesiones. ¿Qué significa que tenga la prolactina alta y no esté embarazada ni amamantando?
La hiperprolactinemia o niveles altos de prolactina en sangre puede tener muchas causas de que esté elevada como tal. Pueden ser desde idiopática, estrés, puede ser desde el uso de medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos, antieméticos, antihipertensivos. Puede ser también por situaciones como síndrome ovario poliquístico, lactancia, embarazo y otros problemas como hipotiroidismo o enfermedades hepáticas y renales. Si está alterada, puede tener consecuencias en el ciclo menstrual y sí amerita una revisión que tengas una hiperprolactinemia. ¿Cómo se transmiten las lesiones de BPH en boca? Saliva, si se toma en el mismo vaso, besos. Tiene que haber un contacto directo de lesiones que haya en la cavidad oral, que haya un contacto de la saliva con mucosas que tenga algún tipo de lesión o con la mucosa en sí como tal. Entonces sí es muy muy raro que haya una transmisión por saliva por el contacto con el vaso. Prácticamente las formas en las que sí puede haber este tipo de contagio son con prácticas de sexo oral y es muy raro también las cuestiones de los besos, pero tenemos que poner ahí como variable el que una persona tenga lesiones en boca o no. Entonces es complicado y realmente este tipo de transmisión es baja, pero hay que cuidarse de todos modos. Doctor, ¿por qué demora un resultado de citología más de lo normal? Ahí sí, la verdad es que hay muchas variables por las cuales puede demorar tu resultado. Puede ser por carga de trabajo del doctor que lo tomó, carga de trabajo de la persona que lo está revisando. Hay un montón de situaciones en las cuales debe de por qué se puede demorar un resultado y generalmente no depende de la persona que lo tomó. Entonces este tipo de preguntas mejor realízala con quien te hizo el estudio para ver si se atrasó por alguna razón, se atravesó un puente, se atravesó un fin de semana y todas esas cuestiones que afectan en los resultados de trabajo. Hola doctor, felicidades por la bebé. Si tengo virus de herpes tipo 2, ¿será bueno tomar aciclovir todos los días de 400 miligramos? Gracias por las felicitaciones. Si no conozco tu caso, no debería de recomendarte ningún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que todo tu historial, el tipo de brotes que estés teniendo y qué tan frecuentes son. Con base en eso, ver cuál es el mejor tratamiento que se adapta a las necesidades que tienes. Hola doctor, no soy mujer, pero ¿qué recomienda para aliviar los dolores menstruales? La dismenorrea o el dolor con la menstruación es algo que definitivamente amerita una consulta independientemente de la identidad de género que pueda tener una persona, ya sea que sea un hombre trans, una persona que se identifique como no binario o una mujer. Amerita una revisión ginecológica para descartar alguna otra patología y sobre todo llegar a algún diagnóstico del por qué está sucediendo este tipo de dolores. ¿Cómo se puede aliviar esta sintomatología? Es muy amplio, desde analgésicos convencionales, desde analgésicos más fuertes, puede ser uso de compresas calientes, ejercicio, y hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar el dolor, pero siempre es algo que se debe de discutir en una consulta y revisar un poco más a fondo. El citalopram como tratamiento por un psiquiatra por ansiedad generalizada buscando embarazo es bueno. No hay ninguna contraindicación de este tipo de medicamentos o este tipo de medicamento precisamente en la búsqueda de un embarazo. No tiene un efecto como tal en la fertilidad. Sí pudiera tener un efecto adverso sobre el deseo sexual, el que disminuya el deseo sexual, pero si se está en búsqueda de un embarazo no debería haber ningún problema. Incluso si una mujer se embaraza puede seguir utilizando el medicamento, sobre todo porque los beneficios que tiene para la ansiedad generalizada superan los riesgos que pudiera existir. ¿Cómo evito que mi nueva pareja le salgan verrugas si yo tengo, pero aún no tenemos intimidad? Lo principal es retirar las lesiones, mejorar el estilo de vida, comer saludable, vigilar que no aparezcan lesiones y utilizar preservativo. Eso es lo más básico que tienes que hacer para evitar el contagio directo de lesiones. Las clue cells o células claves son células epiteliales vaginales cubiertas de bacterias. ¿Esto qué nos indica? Nos indica una vaginosis bacteriana, principalmente por una Gardnerella. Es una infección. Prácticamente el resultado que te están brindando es que hay una infección bacteriana, hay un desbalance del pH vaginal y ameritas un tratamiento. Hola doctor, ¿es peligroso quedar embarazada si hay infección en las vías urinarias? Sí, sí es peligroso si no se trata. Un porcentaje de pacientes con infección de vías urinarias, o más bien, todas las infecciones urinarias en el embarazo se consideran infecciones de vías urinarias complicadas. Estas infecciones pueden ascender a los riñones y causar pielonefritis y la mayoría de las pacientes con una pielonefritis en el embarazo ameritan algún internamiento.
y ese tipo de pacientes también se pueden complicar y generar una sepsis generalizada. Entonces, sí es peligroso quedar embarazada si hay infección urinaria y no es tratada. Tengo líquen escleroso vulvar. El médico más adecuado para tratar es el ginecólogo o el dermatólogo. Es un área que compartimos. No tengo ningún problema que la paciente vaya con un dermatólogo ni que venga conmigo. Aquí lo importante es que reciba tratamiento, que sea bien diagnosticada. Generalmente en mi caso, cuando tengo alguna duda, le pregunto al doctor Guillermo y a veces es viceversa, ¿no? Entonces, no hay tema con esto. Son de las áreas de la poca área que compartimos como diferentes especialidades. Hola, una vez que se apertura las sinequias uterinas, ¿puede volver a adherirse? Cuando hablamos de sinequias uterinas, hablamos de un síndrome de Asherman, que es la presencia de adherencias dentro del útero, que principalmente se van a deber a procedimientos invasivos como un legrado, una miomectomía, puede ser una infección severa o otro tipo de tratamientos intrauterinos que en ocasiones se podrían utilizar. ¿Qué consecuencias va a tener este tipo de sinequias o estas adherencias? El que puede ir desde que las pacientes no presenten menstruación mes con mes, que presenten abortos recurrentes o que presenten datos de infertilidad como tal. Sí se necesita una histeroscopía para revisar las adherencias y retirarlas. ¿Puede volver a suceder? Sí, si sucede alguna de las cosas que ya mencioné antes. ¿Qué estudios, análisis se realizan durante el embarazo? Si bien sí vamos a encontrar que siempre generalmente pedimos los mismos exámenes de embarazo y que incluso los laboratorios manejan como estos paquetes de exámenes prenatales, lo más importante es acudir a una consulta prenatal. ¿Por qué? Porque el médico que te revise debe conocer tus antecedentes, y no nada más conocer tus antecedentes, sino poder tener un cálculo de riesgo para enfermedades, y si hay sospecha de factores de riesgo para desarrollo de ciertas enfermedades durante el embarazo, solicitar o añadir más estudios a los que normalmente pedimos. Entonces, no hay una respuesta correcta a eso, todo es a la medida de la paciente y de acuerdo a las necesidades y factores de riesgo que pueda tener. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Hay manera de prevenir infecciones por consumo de antibióticos? Sí, y es uno de los riesgos del uso de antibióticos el que podamos barrer la flora normal. En el caso de la vagina, sí hay bacilos, hay bacterias que permanecen dentro del canal vaginal que se consideran flora normal y que al usar diferentes óvulos podemos barrer la flora normal también. Y lo que hacemos es, si hay una infección, tratamos la infección y deberíamos de complementar con algún tipo de suplemento que ayude a restablecer la flora vaginal. Hola doc, ¿es malo asolearse en el embarazo? Me refiero como acostada, en camastro, en playa. Todo en exceso siempre va a ser malo. ¿Cuáles son los beneficios de broncearse o de estar en el sol? Pues va a ayudar a la síntesis de vitamina D, que eso nos va a ayudar al desarrollo de los huesos en el embarazo y a disminuir problemas como preeclampsia. Aparte de esto, mejorar el estado de ánimo, disminuir el estrés, pero como complicaciones sí vamos a tener que la piel sufre diferentes cambios por distintas hormonas durante el embarazo y que sí pudiera haber toda esta parte en la que se pueden provocar manchas oscuras y que eso sí podría afectar. Y sobre todo la parte de la exposición, las quemaduras, el no utilizar protección solar, el riesgo de deshidratación, todo eso. La verdad es que si vas a estar un par de días en la playa con adecuada protección solar y todo, no debería haber ningún problema. Una lesión de alto grado, me hicieron cono cervical, no he tenido hijos y si quisiera, aún se puede, ¿qué debo hacer? Lo más importante sería llevar un seguimiento adecuado de esta lesión de alto grado que tiene un porcentaje mayor al desarrollo de cáncer o probabilidades del desarrollo de cáncer. Una vez que se haya dado el seguimiento adecuado y no existe una lesión, buscar los medios para lograr un embarazo, tomar ácido fólico, mejorar el estilo de vida, disminuir el tabaquismo, alcoholismo, toda esa parte. Y una vez que se logre el embarazo, revisar nada más en la ecografía el tamaño del cérvix, porque el tamaño del cérvix después de un cono sí pudiera afectar el desarrollo de un embarazo con una pérdida gestacional temprana. Hola doctor, ¿por qué es incómoda para algunas mujeres la prueba citológica? Es incómoda porque la exploración en sí debe ser algo molesto. La mayoría de las pacientes vienen con algo de miedo, sobre todo cuando es su primera vez, y sobre todo no saber qué es lo que van a sentir y si va a doler o no. Eso favorece a que al momento de hacer una exploración hagan algo de reflejo, de tratar de poner algo de resistencia y que pudiera ser molesto colocar el espejo. Vemos que con el tiempo, en diferentes exploraciones donde ya saben lo que se va a realizar,
va disminuyendo esta sensación de molestia. No debe ser para nada algo agradable colocar un espejo, pero tratamos de ser siempre lo más gentil que se pueda. Clamidia, ¿puede estar latente durante meses o años? Gracias. Sí, la clamidia, el promedio de aparición de síntomas después de la exposición, que la clamidia es una enfermedad de transmisión sexual, va desde 1 a 3 semanas. El problema con la clamidia es que un gran porcentaje de los pacientes, tanto hombres como mujeres, no van a desarrollar ningún síntoma estando activa la enfermedad. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Obviamente la transmisión hacia otras personas si hay actividad sexual, el riesgo reproductivo porque puede causar problemas como enfermedad pélvica inflamatoria y el no saber, ¿no? El riesgo de transmisión hacia otras personas y que a pesar de que son asintomáticas siguen completamente activas. Entonces, ¿qué es la sugerencia? Realizar estudios de control en personas sexualmente activas con múltiples parejas sexuales para evitar infecciones de todo tipo. ¿Es verdad que el VPH se inactiva en 2 años y es más difícil transmitirlo? Sí, algo de verdad tiene esto. La mayoría de los casos, el virus del papiloma humano va a desaparecer en 1 a 2 años, manteniéndose inactivo, y esto va a depender de cada persona, de su estilo de vida, de factores de riesgo como tabaquismo o enfermedades que pudieran inmunosuprimir. Pero sí, al estar inactivo disminuye la posibilidad de obtener lesiones visibles y con esto disminuir el riesgo de contagio hacia otras personas, pero depende de cada caso. ¿Por qué es importante saber esto? Porque se requiere un seguimiento adecuado para ver que no exista aparición de lesiones tanto en el área genital como en el cuello del útero. Es normal sentir pulsaciones, sensibilidad en la vagina al estar embarazada en el segundo trimestre. Es esperado. ¿Es normal? Sí, seguramente sí, pero se requiere como quiera de una adecuada revisión, un interrogatorio adecuado con la paciente presente para poder identificar que no sea algún factor de riesgo, sobre todo algo en el embarazo. ¿Pero a qué se puede deber este tipo de sensaciones, de pulsaciones y sensibilidad? Aumento del flujo sanguíneo, el útero está creciendo bastante y hay mayor sensación o mayor aumento del flujo sanguíneo que llega al útero. Aparte de esto puede ser también por el crecimiento del útero, es un útero con mayor tamaño, ejerciendo mayor peso sobre el piso pélvico, acompañado de un bebé que está creciendo también y que está con todo esto, va a estar ocasionando una sensación mayor en el piso pélvico. Pueden ser también pequeñas contracciones de Braxton Hicks o una hipersensibilidad nerviosa también relacionada al embarazo. Me baja 2 veces al mes y ahorita ya llevo más de 2 semanas que no se quita. No uso anticonceptivo. Siempre en la evaluación de una mujer con sangrado uterino anormal debemos de hacer un interrogatorio, una exploración física. ¿Por qué? Porque dependiendo del grupo de edad de cada mujer es la patología que pudiera estar asociado a este sangrado. Normalmente las vamos a dividir entre si son estructurales o anatómicas o no estructurales. Y hay una mnemotecnia que es Palm-Cohen, que Palm es pólipos, adenomiosis, leiomiomas y malignidad. Mientras que la otra parte no estructural generalmente son coagulopatías, problemas ovulatorios, endometriales, iatrogénicos y no clasificadas. Entonces, ¿cómo encontramos esto? Haciendo un adecuado interrogatorio, una adecuada exploración física y apoyándonos con estudios como un ultrasonido, incluso a veces se puede utilizar algo más para ir descartando qué pudiera ser la causa del sangrado. Abortos de repetición y endometritis crónica. ¿Qué solución hay? Estoy bastante negativa. Se requiere una evaluación, una consulta para poder identificar factores de riesgo y sobre todo la parte de los abortos de repetición es algo que hay que investigar más a fondo. Aparte de aciclovir en crema, ¿qué puedo poner en un brote de herpes para ayudar a la piel a recuperarse? Vamos a tener bastantes herramientas para esto. Desde otro tipo de antibióticos tópicos para evitar que se pueda desarrollar alguna infección o quitar alguna infección que se pueda desarrollar en estas lesiones por herpes. Pero casi todos son recomendaciones generales, mantener la piel bien hidratada, evitar el rascado y sí hay algunas otras herramientas que podemos utilizar para acelerar el proceso de cicatrización. Pero definitivamente también es algo que se tiene que ver directo en la consulta. Doctor, ya me hice retiro de verrugas hace 4 meses, ya tengo la segunda vacuna sin verrugas. A un contagio, es difícil contestar esta pregunta, necesitamos como hacer un abordaje completo, revisar que no exista definitivamente lesiones tanto en el área genital externa como interna y tener un Papá Nicolau normal. Si todo esto está negativo, la probabilidad de que puedas contagiar a alguien realmente es muy baja.